Buenas tardes, maestra. El día de hoy vamos a presentar nuestra explicación al esquema del ciclo celular a cargo de mi compañero Pérez Ordaz, Eric, y su servidora, Andrea Pérez González. Va a ser la explicación del esquema del ciclo celular a cargo de la profesora Lina Pérez Espinosa. Ok, pues primero comenzaremos dando una pequeña introducción de qué es, bueno, el ciclo celular, el cual es un conjunto ordenado y secuenciado de eventos que tienen lugar dentro de todas las células. En general, involucra su crecimiento y eventual reproducción en dos células hijas. Este proceso es fundamental para la existencia de los seres pluricelulares. Ok, pues primero empezaremos con bueno, vemos que se divide en dos principales fases, que son mitosis y interfase, las cuales se subdividen en otras diferentes fases. La primera fase que se nos presenta es G1, que es cuando la célula aumenta de tamaño debido a la replicación de sus organelos y el crecimiento de su material enzimático. De igual forma, el retículo endoplásmico se renueva y aumenta su tamaño debido a la síntesis de proteínas y lípidos. De este se derivan estructuras membranosas como el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas y las vesículas. Gracias a esta fase de la célula es capaz de producir las proteínas que le sean necesarias para replicar el ADN. De ahí se va a evaluar si la célula se encuentra lista para iniciar un proceso para iniciar el proceso celular, y si no se encuentra lista, se irá a la etapa o fase G0, la cual es un estado de reposo y ausencia de crecimiento en donde la célula difiere de los estados que conlleva el ciclo celular debido a que es incapaz de comenzarla o simplemente no lo necesita. Es una fase en la que la célula puede permanecer por días, meses o incluso años antes de volver a proliferar de nuevo, o incluso en ocasiones quizás nunca volverá a dividirse. La siguiente fase que procedería a la G1 sería la fase S, la cual nos dice que la célula alcanza el tamaño necesario y comienza la replicación del ADN. Las histonas y otras proteínas del ADN son sintetizadas y se utiliza el ATP y se obtiene el ATP necesario, perdón. En esta fase se crean dos cadenas de ADN que reciben el nombre de cromátides hermanas, las cuales permanecerán unidas por el centrómero hasta la mitosis. Después de este seguirá la fase G2, en la cual se nos presenta que la célula se prepara para someterse a mitosis, produciendo la repartición equitativa de organelos y el material genético a cada una de las células hijas, las cuales se caracterizarán por ser idénticas a la célula progenitora, pero de un menor tamaño. Eh, la cromatida comienza a enroscarse y empieza a formar los conocidos cromosomas. Se realiza una última confirmación del ADN duplicado y se ensamblan las estructuras especiales que asignarán un conjunto completo y equitativo de cromosomas a cada célula hija. Después seguiría la fase M, que es la fase de la mitosis, es la fase del ciclo celular donde se produce la división de una célula madre en dos células hijas. Esta comprende una serie de procesos que discurren en paralelo a repartir los componentes celulares sintetizados durante las fases anteriores del ciclo celular entre las dos células hijas, resultantes de una forma generalmente equitativa. Estos componentes se les llama ADN. La fase M se divide generalmente en dos procesos parcialmente solapados, que sería la mitosis y la citosínesis. Esta fase M se subdivide en 5 fases, que sería la profase, la metafase, anafase, telofase y citosínesis. La mitosis va encaminada a repartir los cromosomas entre las dos células hijas y sus fases se relacionan con lo que ocurre con el ADN, que sería la compactación, formación y segregación de los cromosomas y también la descondensación. La mitosis se supone que es un cambio drástico en las células que conlleva la formación del uso mitótico, que es una estructura formada por microtúbulos y cromosomas. En las células animales se sitúan los centrosomas, mientras que en las plantas carecen de centrosomas. Existen dos tipos de mitosis, se podría decir, que es la mitosis abierta, que
Esta consiste en la formación del uso mitótico que implica la desorganización de la envuelta nuclear y también existe la mitosis, que es lo contrario de la abierta, que sería la cerrada, que es el uso, es la formación del uso mitótico que se forma en el interior del núcleo y la envuelta nuclear no se rompe, pero sí está esta se estrangula para formar dos núcleos de las células hijas. En la mitosis cerrada, el citoplasma no entra en contacto con los cromosomas. Un ejemplo de la mitosis abierta, bueno, los que hacemos la mitosis abierta serían los animales y las plantas. Después vamos a pasar a una de las partes que subdivide la fase M, que es la primera fase, que es la profase. Esta es la primera fase de la mitosis y esta se comienza con la condensación del ADN, de manera que llega a ser visible las cromatidas y con la desaparición del nucleolo. También la condensación está favorecida por la fosforilación de las historias que componen la cromatina. Hay una desorganización parcial de los filamentos del citoesqueleto y la pérdida de adhesividad de la célula, lo que hace que la adquiera una forma redondeada o redonda, que es más bien una de las características para entrar en la mitosis. Esta, cuando se inicia la profase, los centrosomas viajan a polos opuestos del citoplasma, conducidos por proteínas motoras y microtúbulos. Entonces, bueno, ambos centrosomas nuclean y organizan el sistema de microtúbulos con una alta inestabilidad dinámica, que tiene una alternancia entre crecimiento y descrecimiento, que posteriormente se organizarán y formarán el denominado uso mitótico. Algunos después de la profase, distinguen o clasifican, no sé, una denominada que se les llama prometafase, que esta va al final de la profase, que esta consiste en la fosforilación de las proteínas que construyen a la lámina nuclear, que desorganiza la envuelta nuclear, la cual se fragmenta en pequeñas en las pequeñas vasículas. Entonces estos microtúbulos pueden acceder a las cromátidas. Los extremos de los microtúbulos forman uniones con lugares concretos en los cromosomas llamados cinetócoros. Los cinetócoros son estructuras proteicas que se ensamblan en las regiones centroméricas de los cromosomas y que median en la interacción entre cromosomas y microtúbulos del uso mitótico. Los dos cinetócoros de un cromosoma están orientados en lugares opuestos y eso hace que los dos polos del uso emitan microtúbulos que contactan con el mismo cromosoma. Estos microtúbulos también van partiendo de los polos del uso, que no interaccionan con la cromatina, sino que lo hacen entre sí. Estos contactan también sus extremos más y llegan a estabilizarse, deteniendo la inestabilidad que hay, bueno, la inestabilidad dinámica, y estos microtúbulos se denominan entrepolares o interpolares. Después la segunda fase o subdivisión de la mitosis es la metafase, y esta, al final de la profase o de la profase, las cromatinas hermanas están unidas entre sí, y también los microtúbulos cinetócoricos del uso mitótico. Las dos cromatidas hermanas unidas forman los cromosomas, que son estos son desplazados hacia el centro del uso mitótico, y estas equidacen de los dos polos, formándose la denominada placa ecuatorial. Los desplazamientos de los cromosomas son consecuencia del acortamiento y alargamiento también de los microtúbulos, así como en la acción de las proteínas motoras.
Durante este periodo, los cromosomas se mueven a ocupar en su posición en la placa ecuatorial. A veces se desplazan temporalmente fuera de esta placa. También la unión de microtúbulos son los cinetócoros de los cromosomas que requieren, estos requieren tiempo y si no hay suficientes microtúbulos podrían producir y viabilidad celular o convertir a una célula en patógena. Para evitar esto está en el punto del control del ensamblado del uso mitótico. También, esta es de la parte de la metafase. Después de la metafase sigue la anafase, que también es una de la subdivisión de la mitosis, y esta anafase comienza con la ruptura de las conexiones entre cromátidas hermanas a nivel del centrómero gracias a la participación de proteasas, de manera que cada cromatida irá hacia uno de los centrosomas arrastrado por los microtúbulos del uso. Existen dos etapas en esta, que es la anafase A, la cual en los microtúbulos cinetocóricos se acortan por despolimerización tanto en el extremo como en el extremo menos como en el extremo más. También de esta, como son dos etapas, la otra anafase sería la anafase B, que esta consiste en que los propios cromosomas se separen entre sí y sean empujados por los microtúbulos polares, favoreciendo aún más la separación de las cromatidas. Esta separación de los cromosomas va acompañada por una elongación de los microtúbulos polares y estas aportan fuerzas a las proteínas motoras que hacen que se deslizan los microtúbulos polares sobre los otros. La penúltima subdivisión sería la telofase y esta se organiza en la vuelta nuclear alrededor de cada conjunto de cromatidas, que estas cromatidas han migrado hacia cada uno de los centrosomas formando los dos núcleos hijos y esto se produce por la desfosforilación de las proteínas que construyen la lámina nuclear. Se forman los poros nucleares y las cromatidas que comienzan a descondensarse y estos los microtúbulos se han liberado previamente de los cinetocoros. La última fase se podría decir que está dividida en la mitosis es la citosíntesis, que la citosíntesis es un poco más extensa ya que es la última fase del ciclo celular y la citosíntesis es el proceso de división del citoplasma en dos partes. La citosíntesis es la etapa final, como ya bien lo había dicho yo, del ciclo celular y se pone también la separación del citoplasma en la célula madre de dos partes que conforman a las dos células hijas. Esta separación tiene lugar tras la segregación completa de los cromosomas. La citosíntesis es diferente tanto en animales, plantas y hongos, pero en todos se sigue una serie de etapas que es la elección de plano de división, el ensamblaje de la maquinaria de división y la separación celular. Nosotros nos enfocaremos más en lo de las plantas y por lo tanto en las células vegetales y en los hongos la citosíntesis es diferente a causa de la presencia de la pared celular. También en las plantas las células hijas se separan no por la formación de un anillo contráctil, sino por la formación de una nueva pared celular en el interior de la célula madre. También, esta será finalmente separada por sus dos células hijas. La formación de esta nueva pared celular está mediada por lo que se denomina fragmoplasto, que inicialmente posee como componentes de los microbulos polares del uso mitótico y vesículas procedentes del aparato de Golgi. Estas vesículas se transportan hasta la zona de media gracias a proteínas motoras
siguiendo el trayecto de los microtúbulos y posteriormente se fusionan entre sí para formar mediana membrana, mientras que este contenido constituirá la lámina media de la futura pared celular. En las plantas, la nueva pared crece de manera centrífuga, es decir, que desde que el interior en el interior de la periferia celular, los hongos no forman fragmoplastos, sino que crecen sus paredes de forma centrípeta, que desde la periferia hacia al interior. En las plantas no hay invagación de la membrana celular, pero sí se observa en los hongos en ambos casos y la posición y la orientación del plano de división viene determinada por el núcleo de la célula. En las plantas, al final de la fase G2, se generan unos haces de microtúbulos que al final que forman una banda alrededor del núcleo denominada banda de preofase, con una orientación determinada que dejará huella en la superficie celular. Estos microtúbulos desaparecen al avanzar la mitosis, pero sus marcas quedarán y condicionarán la orientación del fragmoplasto. Ok, pues ahora va, bueno, seguiría la explicación de las fitohormonas, que, bueno, son sustancias orgánicas producidas por las plantas que regulan el metabolismo y que no se ven presentes bueno, que cuando actúan, no actúan sobre un lugar en específico, sino que tienen repercusiones en muchos de los sistemas de las plantas. Ok, pues las fitohormonas se suelen clasificar en cinco partes. La principal sería el ácido indolacético, que se encarga del crecimiento, la elongación y el desarrollo de tallos, ramas y flores. Al igual que las giberelinas, que se encargan también de lo mismo, este se diferencia de ellas porque bueno, se presenta como auxinas, las cuales ayudan a que la planta florezca hacia arriba y promueve el desarrollo de las raíces laterales y adventicias. De igual manera, se provoca, gracias a este, el crecimiento de frutos sin semilla. Por su parte, las giberalinas, que son la segunda forma de clasificar a las fitohormonas, o también conocidas como florígenas, intervienen en la germinación y estimulan la floración. De igual manera, se ven presentes en la división celular junto a las citocinas. Se encargan del alargamiento de entrenudos y del fruto. Posteriormente de ellas van las citocininas, que favorecen a la división celular. Gracias a estas, bueno, tenemos la presencia de tejidos celulares adultos. También favorece a la salida de las yemas laterales que se encargan de la aparición de ramas en los árboles. Mm, Retrasa la senescencia, favorece la síntesis de clorofila, evita la abscisión de las hojas y es responsable de la resistencia a los ataques de los animales herbívoros. La cuarta forma en la que se clasifican las fitohormonas son los ácidos abscísicos, que junto al etileno es conocido como la hormona del estrés, ya que ambas producen la abscisión de las hojas y frutas. Contrario a las citocinas, el ácido abscísico evita el desarrollo de ramas y produce el envejecimiento de las hojas mediante la aceleración de la pérdida de la clorofila. Estas regulan la abertura de las estomas. El ácido abscísico y el etileno son responsables de la abscisión de hojas y frutos. Esto quiere decir que son responsables de que las hojas se comiencen a caer y de que los frutos comiencen a desprenderse de las ramas de donde crecen. La quinta y última forma sería el etileno, el cual es conocido como la hormona de la senectitud o envejecimiento. Es la única hormona que se presenta en forma de gas que interviene en la maduración de los frutos. Eh, También interviene en la epinastía, en la formación de las raíces y la inhibición de los alargamientos
de entre los nudos. Es decir, si a una planta se le llega a agregar o se le llega a tratar con un proceso de etileno, se van a producir plantas pequeñas debido a que no existe esta alargación de los nudos y de igual forma es el responsable de que una fruta llegue a tal punto de maduración que que se pueda percibir como una fruta que ya está pasada o que se encuentra en estado de putrefacción. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las proteínas que existen en el ciclo celular. Y en el ciclo celular existen reguladores como lo son las proteínas llamadas ciclinas, enzimas llamadas también CDKS y un complejo enzimático llamado APC. Las ciclinas están entre los reguladores centrales más importantes del ciclo celular. Las ciclinas son un grupo de proteínas relacionadas. Las CDKS son proteínas sinasas de, de serina y treonina que en plantas se clasifican en 8 grupos de acuerdo al motivo de unión de la ciclina, de CDKA a CDKG y CDKL. El papel de la CDKS tipo A y B es más estudiado en el ciclo celular de las especies vegetales. El grupo de CDKAS se caracteriza por presentar un motivo canónico de unión a ciclina altamente conservado en 7 aminoácidos. Este motivo se conoce como PSTAIRE y estructuralmente es homólogo a las proteínas sinasas y levaduras. Respectivamente, en estudios del ciclo celular de distintas especies vegetales, los niveles de CDKAS, tanto de transcrito a proteínas, son constantes en todas las fases del ciclo celular, sugiriendo una función dual a la proteína, tanto que en la progresión de la fase S como en el paso a la mitosis, lo que indica que las CDKAS tienen un papel preponderante en la proliferación celular durante el desarrollo de la planta. Las CDKS tipo B son el segundo grupo de las CDKS y son más representantes en el reino vegetal y carecen de homólogos en levaduras y mamíferos y poseen un motivo de unión de ciclinas divergente que es PPTALRE para CDKB1 y PPTTLRE para CDKB2 durante el ciclo celular de distintas especies vegetales. Los transcritos de CDKB muestran un pico de expresión en G2 y fase M. Estas proteínas sinasas son capaces de unirse a ciclinas tipo A o tipo B. No obstante, también se ha documentado la interacción también de ciclinas tipo D con las CDBK. Bueno, y esto sería todo nuestra presentación, explicación sobre nuestro esquema y pues después seguirían nuestras referencias donde consultamos la información también y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.